De Bogotá, José Celestino Mutis, de la Universidad Nacional de Colombia. El presente programa ha sido compuesto por dos de nuestros investigadores, Jason Diverlenis Gómez, estudiante de Ingeniería Civil, Judith Stephanie Ángel López, estudiante de Ingeniería Agrícola, y el host, y quien les habla en este instante, Juan Jerónimo Gómez Rubiano, estudiante de Medicina. Hoy vamos a tocar el tema de explotación energética, específicamente en los ámbitos de Colombia. Entonces, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la agricultura, la parte de la explotación energética. Y para esta sección quiero contarles una historia. No es una fábula, es una historia, aunque no me quieran creer después de escucharlo. Entonces, ya, problemas técnicos. Ya, bueno. Esto va a requerir su imaginación. Hace mucho tiempo Colombia era un país en la que la relación de los humanos con el medio ambiente era algo primordial, era de una importancia prácticamente vital de todos los habitantes, y en estos también se incluían a los indígenas, se incluían a los campesinos, se incluían a los afrodescendientes. Los campesinos tenían los cultivos regionales que se respetaban entre ellos y cuidaban el medio ambiente para el posterior uso. Pero ahora no estamos en esa época. Ahora estamos en la época de la no soberanía. Y pues cuando hablo de no soberanía, hablo por el neoliberalismo que se implica en la mayoría de los temas de explotación energética. Entonces, ahora la decisión acerca del medio ambiente está en manos de unos pocos, específicamente lo que es el gobierno y distintas empresas privadas. Además, hay un gran irrespeto a las comunidades que estaban viviendo anteriormente en esta pues paz y armonía, que tal vez suene un poco de el buen hombre salvaje. Sabemos que no es precisamente así, pero entienden mi punto. Y pues ya no hay fertilidad, ya solamente se extrae el subsuelo, hay mucho menos trabajo también, porque ahorita voy a mostrar, solamente el 0,9% de la población se ha beneficiado en la parte de los empleos del sector minero, a diferencia de lo que es 13,2% de la sección agropecuaria, que ha tenido es más bien un déficit en la importancia del gobierno. La labor agraria ha caído oficialmente. Entonces, ahora lo importante es las empresas mineroenergéticas. Ahora vamos a violar el suelo, pongámoslo así en palabras fuertes para que me recuerden si acaso. Ya no hay nada de fertilidad, ya no hay, nada, o sea, dejémoslo así. Entonces, ahora, el dinero está quedando por encima de la vida, termina siendo lo más importante desde el punto de vista de la economía. Entonces, pues sí. Entonces, ahora el problema es que en este planeta no todo funciona de forma de económico. No todo se puede volver a recrear después de todos los daños solamente invirtiendo mucha plata. Eso ya sabemos que no. Dejemos como por un ejemplo en el 2005 que conseguimos regalías por 2.400 millones en Bogotá por actividades mineras, pero, o sea, 2.400 millones. Pensemos en eso, aproximadamente 3 millones de pesos ganaría cada ciudadano si se distribuyeran equitativamente. O sea, es una gran idea. Lo que no contaban es que tenían que invertir en lo que es daños ambientales, que pues como se imaginaban eran altísimos, y eso fue aproximadamente 746.000 millones de gastos. O sea, realmente no se consiguió nada. Entonces es triste como incluso de parte de las universidades, y en este instante estamos hablando de lo que es considerada la mejor universidad pública del país,
Incluso las mismas áreas como la ingeniería agrícola o la ingeniería agronómica son relegadas a los que probablemente no tengan la mayor interés por cursarlas, son los de menor puntaje de corte, se quedan bastante cortas y pues esto es muy preocupante ya que necesitamos mucho conocimiento de ingeniería agrícola y agronómica. Entonces, respecto a la ingeniería energética, es muy contaminante, voy a hablar más detalles después, pero toca recordar que la agroindustria también está generando grandes contaminaciones, sobre todo unos preocupantes derroches del agua en los monocultivos. Acá vamos a mostrar uno de los ejemplos del monocultivo. ¿Por qué mostramos los 6 campos de fútbol? Porque esa es la cantidad de área que se pierde aproximadamente por minuto en monocultivos de soya solamente en Colombia. Esto significa 70.000 kilómetros cuadrados aproximados. ¿Y por qué? Porque se supone que la soya es una alternativa alimentaria que disminuye la contaminación, entonces tal vez lo haga, pero sabemos que los monocultivos lo único que hacen es pues daños ambientales porque se alteran las cadenas tróficas y pues destrucción masiva de selva de la que todos los demás países del mundo han estado deseando tener desde la propia existencia de las civilizaciones, bueno, no de las civilizaciones, desde que nos conocieron, pero creo que ya es entender el punto. Acá otro ejemplo de cómo prácticas agroindustriales irresponsables pueden también generar problemas energéticos y ambientales. Acá estamos hablando de el biodiesel y los progresivas y pseudoambientalistas lo han propuesto todo el tiempo como el combustible limpio, el que no genera residuos, el que no genera smog. Y pues sí, probablemente sea más limpio que el carbón, pero pues para eso no toca esforzarse mucho. Es difícil superar el carbón en contaminación. El mayor problema del biodiesel no es tanto la contaminación, compañeros, es más que todo acerca de que también es un monocultivo, lo que significa que también se tiene que destruir selva y por tanto se tiene que reducir, bueno, no reducir, afectar, digamos en este modo, afectar de forma masiva la biodiversidad solamente cultivando el aceite de palma, y en algunos casos es producida masivamente, lo que también ha hecho eso que la misma palma está en estado de vulnerabilidad, así como numerosos problemas de lo que son las fuentes hídricas. Además están los campesinos, han sido desplazados totalmente por lo que es la minería y las ganaderías a gran escala, que lo único que hacen es destruir, erosionar totalmente el ambiente, las tierras, y este es un problema que ha venido desde hace mucho tiempo, aunque por otras razones. Ahora se afecta permanentemente las tierras y por tanto se afectan permanentemente las comunidades campesinas y de pequeños mineros que ahora son perseguidos como ilegales. Ahora, la labor es de revalorizar. Esta es el primer mensaje de la primera episodio del programa de hoy. Entonces, nosotros como estudiantes, como espectadores, como personas que tenemos un computador y están escuchando esto en este mismo instante, tenemos que pensar de verdad qué es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que queremos realmente para el país? ¿Queremos aumentos económicos? ¿Queremos regalías? ¿Queremos, no sé, soberanía alimentaria? ¿Queremos cuidar el medio ambiente, que es patrimonio de la humanidad? Toca reevaluar las prioridades, toca recordar que los campesinos también son importantes para la sociedad, que las comunidades indígenas, por ejemplo, también son importantes para la sociedad, y que las ingenierías como agrícola y agronómica también son de gran importancia, por no decir vital importancia. Entonces, muchas gracias a mi compañera Yulitza por un poco de datos que me ha suministrado. Ahora vamos a la parte 2, que está más especializada a lo que es específicamente la extracción de carbón. ¿Y cuál es nuestra multinacional de carbón favorita? La Drummond. Pues, aunque lastimosamente no tengo muchas ganas de, no sé, hacerle propaganda. Entonces, bueno, comencemos con el carbón. Entonces,
El carbón tiene mucha energía, el petróleo también. ¿Cómo se calcula la energía del carbón y el petróleo? En general, las posibilidades energéticas se determinan por dos factores principales. La longevidad de la muestra, o sea, cuánto tiempo lleva enterrada, y la profundidad de la muestra, que esto hace que sean mucho más aprovechables. De acá tenemos tres composiciones o tres clasificaciones del carbono, que son los lignitos, que son 70%, hulla 80% y antracita aproximadamente 95% de esa muestra de carbono utilizable en energía absoluta. Pero, al igual que las nucleares, el problema del carbón y del petróleo es que son no renovables. Las consideramos no renovables porque el tiempo necesario para producirlas es demasiado largo para que siquiera ocurra lo que es el estimado periodo de vida de la humanidad. Entonces, no importa qué tan inmortales sean sus discursos, sus obras de arte, ni sus revoluciones, nada de eso va a vivir para el momento que tengamos de nuevo suficientes carbón y petróleo para seguirnos financiando de esa parte. Si lo acabamos, nos tocará pensar algo. Y cuando digo pensar, hablo de innovar, compañeros. ¿Saben qué? Odio ese término. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas principales de usar las fuentes no renovables? Yo veo dos muy importantes. La primera es que el contenido energético es alto, es bastante bueno. Realmente es bastante eficiente y es bastante poderoso, no solamente para lo que es la combustión, sino también incluso para suministrar energía eléctrica en ciertos casos. Y también es una energía que es posible de transportar y es una energía posible de almacenar. ¡Ay no! ¡Qué gran cosa! Muchas no pueden. Entonces eso es una interesante ventaja. Uy, vamos a ver con qué. Televidentes, no, televidentes no. YouTube videntes, listo. YouTube videntes. Ese les gusta, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ahora hablemos un poquito de las desventajas. Bueno, acá hay unas cuantas, entonces, ¿cómo podemos empezar? Primero, se agotan van a agotar algún día. O sea, eso lo tenemos claro. No podemos tener una economía energética a largo plazo que no tenga como opción encontrar otras fuentes de energía y por tanto de explotación energética. Eso también se aplica para acá. Entonces, los problemas que puede generar en la sociedad y en la salud principalmente, porque lo que es el procesamiento de carbono tiene muchos problemas de salud, por ejemplo, principalmente por lo que es la contaminación por polvo, y por polvo me refiero a partículas menores a medio micrómetro, que son las más probables de entrar a los pulmones y a los bronquios específicamente, para causar distintas enfermedades que tocaré un poco más adelante, sin contar también, por ejemplo, los numerosas noticias de derrame de petróleo o de distintas explosiones que pueden ocurrir, y los problemas al medio ambiente, porque nosotros no somos los únicos que importamos. Entonces, en los recursos del medio ambiente tenemos el smog, se puede generar, esto también es causa de lluvia ácida y también es causa del efecto invernadero, que actualmente va a generar un calentamiento global y muchos más youtubientes. Entonces, vamos a ver qué es el problema de esto. Entonces, ¿por qué es un problema biológico y social? Entonces, hay principalmente en la minería, por ejemplo, las destrucciones que se generan en lo que son los procesos son bastante altos. Hay dos tipos de minería en general. La que se aplica más en Colombia es la minería a cielo abierto, y los tipos de minería a cielo abierto más populares son las cortas, que son las que tienen estas formas de círculos, de anillos que se están recogiendo tridimensionalmente, horribles, y pues estos requieren lógicamente una destrucción de la selva, como pues todo en estos días realmente. Entonces, no solamente requiere destrucción de la selva, sino también requiere contaminación hídrica,
que esto, apenas se contamine el agua, vamos a generar todo un desorden en lo que son las cadenas tróficas. Y pues eso significa que todo lo que es el ambiente va a quedar dañado, sobre todo por lo que es el futuro envenenamiento de los peces. Y también lo que son las comunidades. Los ríos suelen ser la única fuente hídrica de las poblaciones aldeanas, porque como vemos un poco más en detalle en unos minutos, las poblaciones aldeanas no se están enriqueciendo mucho por parte de los procesos de minería a gran escala. Incluso los indígenas que aún practican el arte, pongámoslo así, arte de la caza, van a probablemente ser envenenados por productos de carbono. Entonces, como escúchenme acá los ingenieros civiles, como mi compañero investigador Jason Lennis. ¿Qué es lo que puede hacer principalmente la ingeniería civil? Una de las formas en la que se destruyen los bosques es también por el desarrollo de las vías para las minas. Y algo que pueden hacer, claro, es ayudar al desarrollo. Además, también pueden hacer lo que es el desarrollo de materiales, la ingeniería de materiales, pero no solo para desarrollar nuevas fuentes de energía alternativas, sino para procesos de extracción de carbono por materiales resistentes y sólidos. Principalmente. Ok, muchas gracias. Y ahora, para el final episodio de la transmisión de hoy, vamos a ver la explotación minera energética y pues las principales consecuencias. Entonces, ahora, explotación energética. ¿Qué es la explotación energética? Entonces, de la forma que yo, Juan Jerónimo Gómez, lo defino, es como la forma de extraer energía a partir de distintos tipos de materias primas que no siempre son sólidos, que van a encontrarse de forma natural en la Tierra. ¿Y por qué necesitamos esta energía? Para realizar todas las acciones normales de la civilización actual, como por ejemplo utilizar computadores o desplazarnos en automóviles. Entonces, las implicaciones sociales principales es que la civilización no estaría hasta el punto que estamos hoy si no tuviéramos un consumo de energía tan elevado, lastimosamente, como el que tenemos actualmente. Y pues hay dos formas principales de conseguir estas materias primas. Bueno, más bien dos tipos de materias primas: las no renovables y las renovables. Ya hablamos de algunas de las no renovables, que son el carbón, el petróleo, y otro buen ejemplo son la energía nuclear, ya que los depósitos son limitados. Ahora, también las energías renovables son, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, la energía solar, de tipo de celdas fotovoltaicas, las combustiones por hidrógeno derivado del agua, la energía eólica. No todas son limpias, valga decirlo, pero pueden dejar de ligarnos a procesos finitos. Y pues, ¿cuáles son los? Pues de la forma de que se puedan extraer energía de forma eficiente de estos recursos naturales, se va a basar qué tan efectiva va a ser la economía energética del futuro. Entonces, respecto a los impactos ambientales, hay muchos y ya hablamos ligeramente de los que son del carbono, que son los, digamos que que actualmente se está utilizando. También se ha discutido, por ejemplo, de los problemas que genera en las poblaciones de aves, en las mortandad, la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, que también es bastante invasiva en lo que es destrucción de selvas, o la energía hidráulica, que puede generar en ciertos, digamos que la mantención de represas no puede ser necesariamente lo mejor para el agua, pero para eso existen las investigaciones, para eso podemos pensar y para eso están las universidades. Entonces, ¿cuáles son los objetivos finales de lo que les estoy diciendo? Sería bueno que pudiéramos tener una mejor comprensión general sobre, más o menos de forma general, la explotación minera energética y con coloquial agricultura en Colombia. Así como también sería bueno que ustedes, como YouTube videntes, pudieran plantear mejoras u oportunidades de distintas formas de desarrollo ambiental basado a las técnicas mineras. Y pues vamos a mostrar que
todo lo que tenga que ver con biología y ciencias como ingeniería de minas y etcétera, van a estar directamente relacionadas con las ciencias sociales. Incluso las ciencias de la salud pueden estar relacionadas con las ciencias sociales en este tema. Y ya veremos por qué nos importan las ciencias de la salud. Ok, entonces, la minería, ¿cómo se encuentra en Colombia? Bueno, decir que es de las industrias más explotadas tal vez lo esté subestimando. Es una de las 5 locomotoras del desarrollo de Juan Manuel Santos. Sería bueno también que vivan youtubers extranjeros por acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que esta va a ser una de las 5 principales fuentes de desarrollo del país. ¿Y cuál es el concepto de la locomotora minera? El concepto es que se van a conseguir plata en forma de regalías. Esta plata va a hacerse para que Colombia deje de ser un país subdesarrollado. Yo no creo que deje de hacerlo por la minería, pero bueno, esa es la teoría. Y me perdonarán si de pronto en unos 20 años no resulta igual. Y pues para conseguir estas regalías se tiene que, pues no digamos que ya expliqué que el método es neoliberal, esto que significa que la explotación minera no está en manos del Estado, sino que está en manos de unas empresas privadas. En este caso vamos a hablar de empresas multinacionales que probablemente muchos no van a estar viendo con muy buenos ojos. Entonces, la propuesta es que nosotros dejamos que ellos exploten, nos saquen la minería, nos pagan unos cuantos pesos y pues todo lo que ya hemos perdido, como por ejemplo patrimonio ambiental o seguridad alimentaria o salud pública, todo eso se puede, no creo que se pueda, pero la idea es que se va a pagar con las regalías que obtengamos cuando vendamos la minería. O sea, esa va a ser la solución. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿por qué estamos haciendo minería? Porque Colombia es un paraíso en lo que se refiere a estar en todo, no solamente en el ambiente, sino también tenemos muchas materias primas. Esa parece que nos está dando la enfermedad holandesa. Para los que no la conozcan, es la enfermedad que se le da a un país cuando tiene un boom de recursos naturales. Acá haciendo referencia a muchas flores en Holanda. Y entonces, los problemas principales de la enfermedad holandesa es que se deprecia un poco el valor de las materias primas y hay un proceso de desindustrialización o subindustrialización en los países que tengan esta abundancia de materias primas. Entonces, si no hay tanto desarrollo industrial, probablemente no haya tanta técnica industrial, lo que nos deja un poco atrasados en comparación con el resto de países. Y además, los recursos, bueno, acá sí no es tanto enfermedad holandesa, porque en la enfermedad holandesa suele haber una sobreprotección de recursos. Acá hay toda menos sobreprotección de recursos. Y pues el problema es que Colombia tiene una alta velocidad, tiene una gran capacidad biológica y según lo que vamos a ver, no parece que vayan a poder convivir estas dos, o no de la forma que se están planteando en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué es la minería? La minería principalmente es la explotación de distintos materiales, como pueden ser las piedras preciosas, pueden ser metales, pueden ser minerales, pueden ser derivados del carbón. Y los metales más importantes que se extraen acá son, por ejemplo, el manganeso, el hierro, el plomo, el cobre, el oro y la plata. Y pues ya hablamos acerca de que son las explotaciones cortas. Sí. Ya vamos a ver que realmente no vamos a hacer casi nada precisamente con lo que es el procesamiento avanzado de estos productos, sino que se van a vender como materias primas. Entonces, primero hablemos de lo que es el impacto ambiental rápidamente. Entonces, cuando hablo de desarrollo sustentable, hablo de que tiene que poderse, digamos que tiene que poderse respetar el medio ambiente. Y pues vamos a ver la imagen de acá. Esta es una minería a cielo abierto corta. Me gustaría si me dijeran que se está respetando el medio ambiente. O sea, ¿qué es lo que vemos acá? Pocas palabras, es un hueco. Y pues, ¿qué pasa con este hueco? Este hueco ha erosionado totalmente
la tierra, no solamente por la formación de estas placas, sino también porque se remueve todo la capa de tierra, lo que significa que no se puede simplemente poner una matita ahí y que salgan más arbolitos, sino que este hueco va a ser, digámoslo, que una penitencia para que si de pronto recapacitamos en unos años, veamos lo penoso y vergonzoso que es este escenario temporal en la historia colombiana, y vamos a querer que nos perdonen, digámoslo. Entonces, la pérdida del suelo es invaluable, como porque la pérdida del suelo es simplemente irrecuperable. Y pues, digamos que nosotros que podemos quejarnos libremente desde nuestros computadores o celulares, vamos a entender esto. Pero, ¿qué opinan acerca de los que viven del cultivo del suelo? Como por ejemplo los campesinos. Los campesinos sin tierras, que son, no son absolutamente nada, lastimosamente. Y pues si no pueden hacer nada porque no tienen tierras, entonces no van a poder sostener a ninguna de sus familias. Y si no tenemos campesinos, pues va a haber un problema de seguridad alimentaria en el país. Bueno, otro gran problema ambiental es la liberación de los tóxicos. Estos tóxicos no van a afectar a unos cuantos, no van a afectar a unos pocos, no van a afectar solo a las personas, van a afectar a todo el ecosistema. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque la liberación de tóxicos ocurre principalmente en el agua, y en el agua, del agua parte todo. O sea, todo llega al agua de cierta forma. Entonces, el agua por el ciclo va a evaporar para formar las nubes y subir al aire. Va a ser la fuente de crecimiento de las plantas, y de estas se van a alimentar distintos animales terrestres, así como es el lugar donde viven los animales marinos. Y todos nosotros, o sea, no importa lo valientes que me digan, vamos a consumir agua o, bueno, bebidas en algún tiempo de todos los días. Probablemente lo estén haciendo ahora. Entonces, si hay tóxicos en el agua, se pierde todo. ¿Y cuáles son los tóxicos? Son muchos tóxicos. Un ejemplo, los derivados del carbón, como principalmente las dioxinas, que son los que son más liberadas en los que son los procesos industriales. Y a este es un proceso bastante industrial de la minería. Las dioxinas son consideradas los componentes orgánicos más tóxicos aún descubiertos. También principalmente los metales, que son o son parte de la tecnología de metales que permiten la purificación de la minería, o los mismos materiales mineros terminan en el agua o en otras partes, lo que va a generar muchos problemas de salud y de ambiente. Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo ocurrió en Rumania, en donde hubo una, ¿cómo lo diría? Una explosión de lo que es el cianuro. Hubo una un gran derramamiento de cianuro, y eso generó una epidemia de muerte de peces en todo el país, que aún está dando resultados, pues, negativos. Y pues el uso de máquinas, lógicamente, siempre va a ser todo esto. Ya discutimos un poco acerca de este tema, y pues yo quiero que me digan también este hueco cómo está contribuyendo a estas poblaciones ambientales. Este es un ligado. O sea, porque la idea es que la minería es un proceso no centralizado si es administrado de recursos del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que grandes beneficiarios económicos van a ser las poblaciones aldeanas a las zonas de explotación minera. Pero ahora, este hueco, ¿de qué está ayudando a nuestros compañeros de estas casitas? Ven que estén desarrolladas porque hay un hueco. Ven que se hayan construido con ese hueco. Es más, se pueden haber caído con el hueco. Y acá vamos a hacer lo que es la sociedad. Entonces, porque uno pensaría efectivamente que si se va a conseguir plata, va a haber mayor desarrollo en el país. Primer problema. Vamos a hablar acerca de cuánto ganamos. ¿Ustedes creen que ganamos plata con la minería? Tienen razón, sí. Sí, sí se gana plata. Entonces, se gana plata muy bien.
Voy a mencionarles el caso de unos cuantos países que también han ganado plata por permitir a multinacionales entrar en sus tierras. Voy a mencionar simplemente tres estudios de caso de África, que son Burkina Faso, Tanzania y Ghana. Ghana ha aumentado lo que es el ingreso total del país en aproximadamente un 30% gracias a la minería. Muy bien por Ghana, muy bien por el gobierno. Un pequeño... Ah, pero un segundo, acá estoy viendo algo un poquito problemático. La pobreza sigue... La pobreza indigente sigue a niveles de 57%. Bueno, mayores realmente. Sí, en ninguno de los países que han permitido minería en África, ninguno de ellos ha podido siquiera reducir los niveles como tal de pobreza o indigencia. O sea, el país como tal ha ganado plata, pero la inequidad o se mantiene o ha aumentado. Y aún en países como Tanzania, el 65% de la población aún no tiene ni siquiera accesos básicos a sanidad ni educación. Y en Burkina Faso, la población pobre no es de 57, es de 88%. Todo eso después de que se hayan agotado las reservas mineras. Y pues la ganancia total de plata de África, gracias a la inversión de multinacionales, es del 3% del capital. Y nosotros vamos en un porcentaje mayor, porque según los estudios de la Universidad de los Andes, tranquilos, no los odiamos, por cada 100 pesos que son invertidos en minería, el Estado de Colombia gana, no 3, gana 9. Eso es una cantidad increíble. La idea es que se ganaran todos porque prácticamente aproximadamente el 90% de todos los empleados de estas empresas mineras son colombianos, de hecho. Entonces, ¿por qué estamos ganando tan poquito? O sea, 9 pesos por cada 100 y los otros 91 van a pagar distintos tipos de compañías, como nuestra favorita, de Beaumont, o Anglo Gold Ashanti, o BHP Billiton, o British Petroleum Company, porque todas estas están llevando todos estos 91 pesos. Primero, los contratos de estas compañías suelen tener exenciones de lo que es cobro de aranceles muy exigentes. Además que nosotros les damos devoluciones, dos tipos de devoluciones. Uno de aproximadamente 3,5 millones sobre cada 6,5 millones que se devuelven por las regalías por el favor que nos están haciendo. Y también se devuelven aproximadamente, ahí nos quedan 22 de 100 pesos. Y se devuelven también otro 13% por el favor que están haciendo de generar empleo en la favor colombiana. Entonces nosotros, como estamos tan agradecidos, disminuimos mucho la ganancia. Pero bueno, estamos ganando plata. O sea, eso es bueno, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver, estoy acá eligiendo en la ruleta de cuál es mi segunda compañía favorita. Listo, vamos con BHP Billiton. Esos son los que están explotando níquel en Cerro Matoso. ¿Y qué está ocurriendo allá? Hay tres poblaciones aldeanas que se llaman Flechas, Montelíbano y Unión Matoso. Entonces, no creo que la mayoría lo haya oído hablar, pero la pregunta es, ¿realmente se están invirtiendo en estos pueblos? No exactamente, realmente siguen tan pobres como estaban antes en sentido económico, porque en la mayoría de estos estudios no se incluyen las otras medidas, como las medidas de salud o las medidas ambientales. Entonces, ¿por qué siguen tan pobres? Porque las ganancias suelen ser también bastante centralizadas. Entonces, no hay mucha claridad en qué es cómo exactamente van a llegar los recursos a estos pueblos aldeanos. Y pues, ¿qué es lo que se extrae exactamente en Cerro Matoso por la BHP Billiton? Se extrae níquel, bueno, en forma de ferroníquel. Y bueno, ahora hablemos de cuáles han sido, de forma muy resumida, los perjuicios. El principal ha sido también, como todos, porque yo creo que ya se puede establecer como constante, el níquel que quede sobrando, probablemente impuro, va a terminar en las fuentes hídricas.
Esto, bueno, de pronto el medio ambiente no nos importe mucho, pero tal vez haya un poquito de conciencia si hablamos de que son personas las que están siendo afectadas. Entonces, en Fletches, por ejemplo, la población es mayoritariamente indígena. Y pues allá hay muchos ejemplos de lo que es, por ejemplo, las llagas, que son lo más, de pronto lo más impactante en sentido visual, las llagas de la piel. Pero lo que no, nadie del, aparentemente, eso lo han dicho, que ni el Ministerio de Ambiente ni en Geominas tienen ni idea de que el níquel era un cancerígeno a uno. ¿Eso qué significa? Que primero esta gente no tiene estudios, que lo más probable es que lleguen acá por que son cargos políticos, favores, y segundo, que es muy difícil encontrar algo que sea más cancerígeno que el níquel. ¿Y ha habido cáncer en estas poblaciones? Sí, ha habido cáncer. También ha habido deficiencias, no, anormalidades genéticas. El 90% de la población tienen algún tipo de desanormalidad genética, han nacido niños deformes por efectos del níquel también. Y pues el conflicto armado, este lo voy a mencionar muy levemente porque ha sido una premisa de porque está la imagen de que el gobierno de hecho es ambientalista y está en contra de la minería ilegal. ¿Cuál es la minería ilegal? Hay dos formas de ver la minería ilegal. La uno es que esos hijuemadres de las FARC, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que quieren tomar el país y pues controlarnos a todos, pues qué diferencia, eh, están utilizando la minería como forma de financiar su función de la forma que quieran ver, ya sea revolucionaria o separatista, los fans de Star Wars. Y pues esta ha sido claramente, o sea, el gobierno ha estado claramente en contra, pero también ha habido mucha espalda a lo que es la minería a pequeña escala, los pequeños mineros. Y pues eso significa que no realmente no se está volviendo una forma de asegurarle plata a las personas que, digamos, por emprendimiento, sino solo las multinacionales, sin mencionar que hay nula cobertura de salud. O sea, estas compañías no tienen contratos de cobertura de salud y eso se ha mostrado porque los principales investigadores de los efectos de salud pública que nos han mostrado esto, nos han mostrado de eso de parte de los trabajadores, por ejemplo, de los que tienen que exhalar mercurio en lo que es el proceso del oro, de la purificación del oro, que se hace una amalgama, ya que el mercurio se combina con el oro y recuerden que el mercurio, o sea, si las dioxinas son las más contaminantes orgánicos, el mercurio es el más contaminante inorgánico. Y bueno, el mercurio puro no, ya les hablo de cuáles. Y entonces, se hace la amalgama de oro con mercurio para que se extraiga de las rocas. Y luego se calienta, el mercurio se evapora y el oro con unos muy pocos metales que generan muy pequeñas impurezas se queda en forma sólida. Todo este humo de mercurio suele ser directamente inhalado por los trabajadores. Y pues ya que estamos hablando tanto de estos problemas de los inhaladores, también hay la contaminación, digamos, del aire del mercurio. Sobre todo porque reacciona con el aire, formando lo que es el metilmercurio. Este sí es el más tóxico de los inorgánicos. Y pues estos efectivamente se meten en la cadena trófica. Ya voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que son las patologías de estos órdenes. Y pues respecto a los impactos laborales, perdón, pues realmente el problema es que nunca la minería va a generar tanto empleo como son áreas como la industria o como el medio ambiente, sin tener en cuenta también que, por ejemplo, el crecimiento de lo que es el presupuesto de minería en los últimos tres periodos de presidencia ha tenido un crecimiento exponencial, no dependiente sino exponencial. Actualmente vamos en 7.000 millones de presupuesto nacional en minería comparado con 2.400 millones de medio ambiente. Ahora,
vamos a hablar un poco acerca de las relaciones de la ciencia y la sociedad. Entonces, primero, una cosa que ha sido clara por todos es que no hay consultas científicas de parte de ninguna de las entidades que están a cargo de estos proyectos, ya sean por ejemplo Ingiominas, ya sea el Ministerio de Medio Ambiente, ya sean las CAR, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, es más, o sea, lo que digo, no sabían que el níquel era cancerígeno. Y ahora, el, por ejemplo, el coltán. Tampoco hay mucha idea de cuáles son los efectos del coltán. El coltán, que es conocido realmente como columbita tantalita, y que pues todos probablemente ya sabemos porque pues vamos a ser intelectuales, que son los principales componentes de los microchips de los computadores, tiene, digamos que también es bastante extraído y también es bastante extraído de forma ilegal en Colombia. ¿Cuál es el problema mayor en lo que es la salud? El problema es que es, vamos a ver, prepararnos, es radioactivo. Esa cosa es, uy, no, o sea, eso puede brillar, siento, o sea, o sea, no, pero hablando en serio, es 18 veces más radioactivo de lo que el máximo permitido a niveles internacionales en lo que son poblaciones civiles. Y esto también puede generar lo que son las anormalidades genéticas. Y pues eso efectivamente ocurre. Y mucho en todos los lugares en donde se extrae, estos son bastante extraídos en lo que son las selvas bien metidas. Entonces sí, no hay nada de consulta científica, hay solamente en todos estos periodos solamente 5 proyectos de investigación relacionados con conciencias acerca de la salud pública han sido cierta forma medio considerados en en los proyectos y pues miren de lo que sirvió. Ahora, la legislación es un tema interesante porque la legislación se puede considerar actualmente respecto a las licencias ambientales, que es un chiste. Lo que se está haciendo ahora es que se está logrando romper una barrera burocrática que son los problemas ambientales. Esto va desde la ley 99 de 1993, en donde se creó el concepto de la licencia ambiental. ¿Esto qué significa? Que pues bueno, algunos deben estar pensando, pues yo no estoy en contra de la minería, pero sería chévere que no hiciera tanto daño. Yo pues, ya, la minería es necesaria, pongámoslo así. Sobre todo porque hay muchas zonas en las que la única forma de generar ingresos es minería. Es una fuente de empleo, no tan grande como se la pone, pero es una fuente de empleo. O sea, la minería es importante y además hay muchas cosas que son bastante evitables. Pero entonces, ¿qué es la licencia ambiental? La licencia ambiental se supone que es algo que tienen que entregar todos los títulos mineros para mostrar que van a tener responsabilidad con lo que se refiere a el cuidado ambiental. Y un dato interesante, la que actualmente es la más repudiada la minería legal, que es aproximadamente el 39%, pero el 49% de los contratos de minería no tienen licencia ambiental actualmente, los que están operando. Y pues ahora vamos a ver qué tan útil es esta minería ambiental, porque vamos a ponerlo en términos que todos recuerden, ha sido violada por cada periodo presidencial. Cada vez se le quita algo, o sea, bueno, más que violada, mutilada, así es como un ejercicio más bien sádico, para pues todos los amantes de esos temas. Vamos a mencionar solo las más recientes, por ejemplo. Entonces, primero que en 2003 se elimina la necesidad de que las actividades contaminantes estén siendo parte del plan de ordenamiento territorial. ¿Esto qué significa? Esto significa que el neoliberalismo triunfa otra vez, ya que según este decreto las empresas multinacionales pueden hacer realmente los que les venga en gana y el Estado no tiene derecho para hacer que las actividades mineras en el país estén de acuerdo con los intereses del país. Que pues creo que la mayoría había dicho por intuición que es lo que ocurre, pero de hecho no. Ahora, en el Plan Nacional de Desarrollo 2011, por ejemplo, modificó la licencia ambiental. Solo estoy mencionando los más relevantes para el tema, ¿no? Se modificó de forma que se acorta el tiempo de licenciamiento ambiental, que va a 30 días. En lugares en donde hay verdadero interés por cuidar el ambiente, como por ejemplo en Estados Unidos, el tiempo mínimo de procesar una licencia ambiental tras todos los estudios es de 7 años. Entonces, ¿qué se puede hacer en 30 días
relacionado a ver cuáles son las variables que pueden generar contaminación ambiental. Bueno, en 2011 se... perdón por decirlo así, pero la mutilaron de nuevo y bajó a 10 días. Y ahora, en el Plan Nacional de Desarrollo actual, lo que se están haciendo son las licencias express, que solamente requieren 24 horas. Y pues eso significa que realmente ya no sirven de nada, prácticamente. Además que estos estudios son cualitativos. Y por más que digan que de pronto la biología no contiene mucha matemática, esto es dañino, esto es muy dañino, porque significa que el Ministerio de Medio Ambiente puede decir lo que quiera porque es un daño ambiental. O sea, como todo en lo que es la legislación o la parte jurídica. Lo que importa es lo que digan, no lo que esté ocurriendo. Esto vamos a verlo, por ejemplo, en el párrafo de Santurbán, que esa es la razón por la que está tan fregado. Entonces, ¿qué significa que sea cualitativo? Significa que yo puedo, o sea, yo me voy a inventar un método de, ¿cómo lo diría? De cálculo de daños ambientales llamado Pepito. Entonces, yo puedo diseñar las variables Pepito A, Pepito B, Pepito C y me los vuelven proyecto. Y puedo poner cualquier cosa tan ridícula como por ejemplo la recuperabilidad opcional. ¿Esto qué significa? Significa que si hay posibilidad de que se recupere el proyecto, le aumento en un factor de 1 el índice total, y si no, le aumento en factor de 2. ¿Y por qué 1 y por qué 2? Porque yo quise. Así van a ser todos. Entonces, y ya que estamos hablando de Santurbán, ¿por qué Santurbán tiene problemas jurídicos? Bueno, Cerro Matoso es una montaña. Deja carbón tirado en el mar. Ok, pero ¿hay algo más terrible? Probablemente. Santurbán, ¿qué es? Santurbán es un páramo. Es un páramo que se ubica entre Santander y norte de Santander. Entonces, ¿qué es más terrible que contaminar el agua? Contaminar la fuente de agua. Y dato curioso, Colombia contiene el 49% de los páramos a nivel mundial. O sea, para los que no conocen los porcentajes, la mitad. Digamos así, es más sencillo. Y pues, entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿Esto qué es? Eso es un tesoro puro. Eso de que tengamos tan... O sea, por definición realmente es prácticamente imposible que este país tenga tantos páramos como nosotros. Y que véanme que muchos estarían haciendo guerras mundiales solamente si se les prometía que podrían tener esos páramos en su área política. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con los páramos? Estamos viendo si es posible hacer minería en páramos. Y se supone que los distintos decretos ambientales establecen que ni los parques nacionales naturales, ni las reservas forestales, ni los páramos pueden hacerse procesos mineros. Está terminantemente prohibido. Y cualquiera que vaya a Santurbán va a ver que eso es exactamente un páramo. O sea, no es más. Es imposible interpretarlo de esta forma. Pero una cosa es lo que uno interprete con los ojos y otra cosa es lo que interprete la ley. Y otra cosa es lo que interpreten los términos jurídicos. Y jurídicamente el páramo de Santurbán no es un páramo. O sea, un librito dice que no es un páramo, aunque sea que es un páramo y todos lo creen. Es como si, por ejemplo, yo les dijera que, bueno, gracias por ver mi conferencia presencial. No, estamos en internet. No, acá dice que es presencial. O sea, ahora vamos a hacer ejercicios presenciales. O sea, no tiene sentido, pero así es como funcionan los estudios jurídicos. Entonces, de hecho, tanto los pueblos por ahí de Santander y norte de Santander, de California y Betas, han establecido que son aldeanos de Santurbán, valga decirlo, han establecido que la zona es un distrito minero, además. O sea, es muy interesante porque además no solamente Greystar, ya decía la pregunta, otra multinacional para la lista, Greystar, que actualmente se llama EcoGold, claro, lo que digan, que está buscando oro y plata en Santurbán. Y no solamente estaba pidiendo que les permitieran hacer minería en el páramo, sino que pueblos que están cercanos pensaban que era una forma de desarrollo, era una posible fuente de ingresos.
O sea, estamos dispuestos a literalmente vender el páramo. Pero como sabemos, los colombianos somos capaces de vender cualquier cosa. Hemos sido capaces de, por ejemplo, vender el canal de Panamá. O sea, si algo tan valioso somos capaces de venderlo por unos cuantos pesos, en este caso 9 de cada 100, pues claro que vamos a poder vender los páramos. Entonces, después de que literalmente se haya pensado eso y de que estos pueblitos tuvieran la ilusión de que iban a tener un mayor desarrollo si vendían el páramo, y pues miren actualmente lo único que está pasando, que creen más contaminación, contaminación audífera, y además audífera no solamente puede ser por el mercurio, también puede ser por el cianuro. El cianuro es tan tóxico que ha sido terminantemente prohibido en República Checa, en Hungría, en Alemania ha sido prohibida prácticamente la existencia de eso en los perímetros de los países. En Estados Unidos solamente, pues, no tengo acá los detalles, pero es bastante limitado, es más todo como para prácticas docentes, pero de resto es totalmente prohibido. El cianuro también es muy tóxico. ¿Y por qué nos interesa el cianuro? Porque el cianuro, o sea, bueno, ya tenemos un poco de oro, pero de lo que nos sirve el cianuro es de que somos muy ambiciosos, somos unos desgraciados que queremos extraer absolutamente todo el oro y no nos importa volar toda una montaña, todo un páramo. Y entonces el cianuro es una forma de purificación a través de lixiviados de estos oro que de pronto no es exactamente puro, en lo que son piscinas de cianuro que están en las mismas instalaciones. Y pues lógicamente no es muy normal que esto ocurra porque la mayoría de los productos mineros están, pues se conforman con el oro que contienen, pero acá nada es normal y si hay cianuro presente en las aguas. Este es un riesgo epidemiológico gigante, pues lógicamente también la muerte de peces en masa también es algo que va a ocurrir en cuestión de nada. Y bueno, entonces ahora que ya tenemos a Santurbán totalmente vendido, pues ni modo realmente. Entonces los páramos suministran el 70% de agua de Colombia aproximadamente. Probablemente sea más por las formas de que funcionan los recursos hídricos. Y pues nosotros ya los vamos a perder. Además, las empresas no solamente digamos que arguyen que esos no son ni reservas forestales ni parques nacionales naturales según sus textos, sino que ellos también tienen derechos adquiridos. Entonces, pues, eso es una forma básica de decir que pueden hacer aún más solamente por ser empresas extranjeras que están invirtiendo en nosotros. Entonces, ya vimos un poco acerca de qué ha sido los movimientos del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo más actual en lo que son las técnicas mineras. Bueno, ¿cuáles han sido los movimientos sociales en contra de las multinacionales? Hasta el momento no puedo decir que haya sido ningún partido político. Hasta el momento no puedo decir que haya sido ninguna institución específica. Lo único que puedo decir es que han sido ambientalistas y los mismos ciudadanos que se han dado cuenta que esto les va a acabar con su futuro. Entonces, eso pues es bueno, pero obviamente no se más que movimientos también se necesita innovación científica que nos acaben con este modelo neoliberal. Y no solamente innovación de lo que es en salud, sino también innovación en otras fuentes de energía, pero yo como futuro médico me voy a especializar más que todo en lo que es la salud. Entonces, acá podemos anotar cuáles son las principales oportunidades de la neominería, por decirlo así, o la nueva etapa de desarrollo en Colombia. Las universidades. Hemos dicho que necesitamos innovación científica y de ahí de dónde sale, de las universidades, de institutos como Conciencias, de institutos como la SEACE, o sea, la Asociación Colombiana para la Ciencia y la Ciencia. Entonces se necesita no solamente inversión, sino se necesita que se tenga soporte de investigaciones hechas por las universidades y por estos institutos científicos
con los que se fundamenten las políticas, y no simplemente porque la esposa del señor Bernabé Celis está ahí como en algún momento como directora de Corpo Nor, o sea, Corporación Ambiental del Norte de Santander, gracias a la razón por la que estamos ahí en el centro urbano. Los movimientos ambientales también son clave porque pues el problema es que de hecho se ha registrado una mundialmente un decaimiento en lo que es el interés por lo que es el medio ambiente en estos años, porque pues, ya no es comercial. Pues movimientos ambientales significan políticas ambientales, también significa que vamos a ver otras formas de explotar energía de forma alternativa. Ahora, yo como estudiante de medicina de la Universidad Nacional, primero, los estudios de salud pública que van a ser muy importantes en lo que es ver que todas las poblaciones que están al día van a de cierta forma quedar envenenados por todos los residuos de estas minerías. Vamos a hablar ligeramente de uno de los de las formas de intoxicación por los polvos de carbono que les había prometido. Entonces, el carbono actualmente, o sea, el carbón, digo, genera el 5% de las muertes en 21 países africanos. Se imaginaban una buena cantidad de estos han dado títulos mineros. ¿Cómo es la forma principal de que tanto trabajadores como pobladores adquieran esto? Por la no, la absorción uy, ¿qué me está pasando? La inhalación de partículas menores de medio micrómetro que van a terminar tanto en los bronquios como en los ganglios linfáticos. Entonces, esto va a generar la neumoconiosis. Y el principal tipo de neumoconiosis, el que genera más muertes y el más común en Colombia, es la silicosis. En la silicosis lo que se inhala es dióxido de silicio, también en partículas. Estos generan principalmente disfunciones respiratorias, generan inflamación y radicales libres. Las radicales libres son compuestas químicas con digamos que un enlace que no se completó. Entonces estos son bastante reactivos, son bastante inestables, oxidan bastante y a través de mucha oxidación se genera el fenómeno de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la razón por la que envejecemos y genera numerosas enfermedades degenerativas como el Alzheimer o la arteriosclerosis o la diabetes. Entonces, todos estos son derivados de la silicosis. También, por ejemplo, pues problemas respiratorios, fatiga, taquipnia y entonces, ¿y qué es la neumoconiosis entonces? ¿Qué es la neumoconiosis? Bueno, entonces, primero toca recordar que no solamente son la silicosis, sino también la beriliosis y la asbestosis. Perdón por la confusión. Entonces, ¿qué es el problema de la neumoconiosis? Por ejemplo, se ha mostrado en China que aproximadamente el 50% de los trabajadores han mostrado signos de tanto avanzados como principales de neumoconiosis. Y la neumoconiosis es una forma de inducir a la fibrosis masiva pulmonar en muy poco, perdónenme si se me está acabando el tiempo. Entonces, vamos a ver otro caso, el saturnismo. ¿Qué es el saturnismo? Es el envenenamiento por plomo. Y pues el plomo ya saben que es tóxico y pues es bastante regulado en estos días. ¿Cuáles son los síntomas de saturnismo principales? Se puede generar sordera. De hecho se ha descubierto que Ludwig van Beethoven tenía saturnismo, anemia, náuseas, dolores de cabeza, pero principalmente problemas psicomotrices y degeneraciones neurológicas, ya que el plomo se mete en las arterias y estas moléculas y estas llegan directamente al torrente sanguíneo, y esto pues lógicamente
en muchas, por ejemplo en Antioquia o en el sur de Bolívar, se han generado pueblos en los que más de la mitad de la población han tenido saturnismo, específicamente la unión. Y también se ha visto cantidades de plomo altas en el río Cauca. Hay una cosa también, la intoxicación por monóxido de carbono es muy común en las zonas cercanas a la minería. ¿Y qué es lo que hace el monóxido de carbono? O sea, la reacción de la hemoglobina, que es una proteína que tiene un grupo M, y la proteína globina, el grupo M contiene hierro, suele pues simplemente vivir bien con el dióxido de carbono, voy a poner el término muy grueso, y lo que hace pues digamos que solamente reacciona con el dióxido de carbono, pero con el monóxido de carbono lo que hace es que se mezcla, o sea, el producto de esta reacción es el monóxido de carbono se queda aparte del grupo M, y esto hace que la hemoglobina no funcione y hace que en este caso el glóbulo rojo se mueva inmediatamente, y pues como son muchos se mueven lentamente las células hasta que se mueva pues todo el tejido y luego todo el organismo. Y pues todo esto ocurre, digamos, si no es controlado, todo esto va a ocurrir en formas epidemiológicas. En zonas mineras en Nigeria se ha detectado que hay poblados en los que más del 25% de los niños han muerto por saturnismo, por ejemplo. Sí, o sea, esto no es nada con que jugar ni que sea. Y pues acá vemos, yo creo que es el mejor ejemplo de cómo se puede relacionar la biología o en este caso las ciencias biomédicas, con la sociedad, que pues si no se cuida, bueno, más que cuidar, no se regulan estos componentes tóxicos, va a haber grandes problemas de salud pública. Esto es algo que ya detectaron los estadounidenses en el famoso caso de los Apalaches. La minería de los Apalaches es la minería en las cordilleras de Estados Unidos, en los que inmediatamente se hicieron numerosos estudios científicos, de los que voy a citar en un poco tiempo, en los que eran bastante sencillos, de hecho son bastante sencillos de leer, están en inglés. Y pues son bastante resumidos acerca de que, por ejemplo, estos recursos terminan en el agua, o que eh, son pueden ayudar a contribuir a la contaminación global, o aumentar la temperatura, afecta las cadenas tróficas, etcétera. Y pues que no se va a permitir que la minería a gran escala siga, y las cadenas de los Apalaches son desde ahí numerosos ecosistemas. Y pues actualmente no hay ese tipo de minería en Estados Unidos, y ese tipo de compañías simplemente vienen acá a Colombia a explotar con dinamita de las montañas y sacar todos los recursos, mientras ellos sí cuidan todo lo suyo. Por ejemplo, en Noruega es terminantemente prohibido explotar siquiera un poco de tierras. También hay otros, eso es como lo que yo tengo como un poco más de conocimiento como estudiante de primeros semestres, o sea, la toxicología, aunque también cuando hablo de la producción con microorganismos acá, hablo de que es una tecnología creciente en la que se establece que el futuro es que los microorganismos van a poder limpiar de distintas formas el agua. Bueno, entonces, estas son las principales medidas a tomar. Primero, el desarrollo de las energías alternativas, y también ver que sean limpias. Y la legislación también tiene que ser, eh, no solamente se tienen que hacer más duros los requisitos para las titulaciones mineras, sino también hacer una legislación seria, una legislación que sí sirva. La minería tiene que seguir, pero no puede ser invasiva, no puede seguir acabando con los ecosistemas, no puede seguir acabando con los páramos, no puede siquiera seguir en manos de las empresas, tiene que estar en manos del Estado, y tiene que permitir también la minería de los pequeños mineros, de los que no tienen intereses empresariales. Entonces, y pues principalmente lo importante es que en todos los estudios de minería, todos los estudios que tenga que hacer el gobierno, tienen que incluir informes de salud, informes
de biología, informes de química, todas las ciencias que sean necesarias para poder concluir con qué tan bueno en el sentido ambiental puede ser un proyecto minero. Y pues voy a dar por último otro pequeño coloquio de los problemas de salud. Entonces, que es que en el níquel, precisamente, porque ya hablamos de que el níquel también es, o sea, no sé si se han dado cuenta, pero todos estos metales pesados han generado enfermedades neurológicas, ¿no es cierto? O sea, generan problemas de, como tal, la conciencia, del intelecto total, en tanto niños como adultos, en estas poblaciones cercanas. También es normal que se produzcan las infecciones pulmonares, específicamente, por ejemplo, la dermatitis de contacto crónico. En muchos casos también hay pérdidas auditivas. O sea, ya podemos, después de muy, digamos que raspón a lo que son los envenenamientos, unas síntomas globales que nos van a ayudar a ver nos van a ayudar a estudiar de forma más general cuáles son las causas y consecuencias de las enfermedades por minería. Entonces, finalmente los invito a que me expliquen otras propuestas que quieren para el futuro ideal de Colombia con una minería ideal. Para mí va a ser primero que se tiene que proteger la biodiversidad como patrimonio nacional. O sea, se van a seguir siendo terminantemente prohibidas la minería en zonas como páramo, parques naturales y reservas forestales. También se va a establecer formas más fuertes, más terminantes de defender el medio ambiente y solamente explotar la minería cuando sea con intereses económicos de la nación. Sobre todo si no es con ganancias descentralizadas, sino que también ayudan a las zonas periféricas. Mira, por ejemplo, en Chocó, toda la pobreza que de hecho se ha ganado, a pesar de que tienen numerosas fuentes de carbono. Se tendrá acceso a un sistema de salud decente, porque además, bueno, pues creo que habrán visto, pero no he mencionado tanto qué es lo que es el sistema de salud, porque no ha hecho nada, realmente. Todo ha sido pura investigación. Se van a desarrollar las tecnologías que van a permitir que no solamente no dependamos de la minería, sino no dependamos del carbón, y se va uso justo y productivo de las materias primas. Acá voy a dejar unos cuantos links para más información por si les interesa. Muchas gracias por estar todo el camino conmigo, con su host Jerónimo Gómez, y pues espero que de pronto me corrijan fuertemente si de pronto algo estuvo mal, o si al contrario tienen propuestas interesantes. Muchas gracias por escuchar. Ojalá nos veamos.